Bueno, Clara Rivero Medina, eres redactora del programa Europa 2016 de Televisión Española y autora del blog Zoom Europa. Clara, ¿me puedes decir en qué consistió tu intervención de ayer, por favor? Sí, hola, buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Yo he querido plantear a los alumnos de este curso fundamentalmente la necesidad de que para informar de Europa y para ser espectador, lector, oyente de los temas que afectan a Europa, hay que estar familiarizado con lo que es la Unión Europea, con cuáles son las instituciones, cuál es el argot comunitario. Si no, se trabaja en un sentido de poca confluencia, ¿no? Porque si tú, ya que vamos un poco con tiempos limitados, espacios limitados, o sea, quizás lo paralelo sería un trabajo didáctico sobre ese apartado de la Unión Europea, cuáles son las instituciones y tal. Aquí se trataba de un poco aportarles desde el punto de vista del trabajo periodístico cuál es la necesidad para el feedback entre el que está informando y el que está recibiendo la información. Afortunadamente estos alumnos son unos alumnos muy preparados. Ellos confirmaron que efectivamente esa preparación y esa formación la tienen, y para ellos escuchar, leer, ver noticias vinculadas a la Unión Europea tiene una fácil interpretación porque están familiarizados con el argot. Luego les comenté que Europa está en todas partes y desde todas partes se puede hablar de Europa. Tú puedes estar en Bruselas y eso te aproxima, estás en el centro neurálgico donde se produce la información, pero puedes estar en otros puntos, puedes estar en Somalia informando de qué está haciendo allí la flota europea protegiendo a la pesca, puedes estar en Andalucía informando de cómo se las ven los cultivadores de olivos pues para resolver sus problemas. La pesca, otro sector de peso, o en cualquier otro sitio del mundo, porque también las noticias de las relaciones y los vínculos de la Unión Europea con todos los agentes globales también tienen su peso. Puedes informar del TTIP desde Estados Unidos, que sería la otra parte de ese gran tratado. O sea que intenté un poco darles la visión de que Europa es un agente global importante, que no es solo teoría, sino que es una realidad. ¿Crees que se comunica bien Europa? ¿Que los medios de comunicación transmitimos bien las decisiones, lo que significa y cómo afecta a los ciudadanos? Sí se informa bien, pero quizás falta la parte didáctica, o sea, porque te estoy hablando de que ese feedback con estos alumnos es fácil, pero el feedback con la mayoría de los espectadores y los lectores no, porque no están familiarizados y no lo conocen. Solo les llama mucho la atención cuando la noticia es muy de impacto y negativa. Cuando la noticia es de impacto y positiva no la retienen de la misma manera, ¿no? Yo hablé también de los tres momentos, ¿no? El de la euforia de hace 30 años, cuando fue la adhesión, que duró, fue en los años previos a la adhesión y a lo mejor un par de años después, pero luego ya como que nos acostumbramos y lo de Europa nos resultaba, vale, sí, qué bien, se está trabajando, ya somos europeos, qué bien, que no, cómo estamos pasando a esa fase de modernización y quedarnos dentro de la media de la Unión Europea, pero luego vino un proceso de sequía en la que en una redacción de informativos te costaba introducir una información pues de contenido europeo porque se consideraban plumbeas, pesadas, muy económicas, y eso alejaba, ¿no? Alejaba bastante al espectador, y como estábamos en las batallas de las audiencias y todo eso resultaba difícil. Yo, que soy de una comunidad donde después de la integración de España a la Unión Europea, pues la Unión Europea ha estado muy presente en todo el proceso de adaptación del archipiélago canario, que empezó en la Unión Europea siendo región objetivo 1, como muchas del territorio nacional, y que ha tenido que ir pasando por procesos diferentes en estos 30 años. Nosotros como canarios ingresamos a la Unión Europea fuera de la política agraria común,
Eso duró nada, porque se vio que era inviable y se renegoció la integración de España, de Canarias, perdón, en la política agraria común. Luego se pasó por varios procesos intermedios y ahora tenemos una situación reconocida en los tratados europeos, desde el Tratado de Ámsterdam, que reconoce la lejanía. Bueno, pues todos esos procesos era incluso en beneficio del archipiélago, pero era pesado contarlos. O sea, no habrías un telediario, no habrías un informativo de Canarias con esa noticia. Era una noticia intermedia, la contabas, por supuesto, porque tenía su peso y su importancia, pero no vendía. Había otras prioridades pues para el informativo. Y después de esa travesía un poco del desierto, en los últimos 8 años y después de la crisis económica, la Unión Europea tiene mucha presencia y la palabra Europa en un informativo tiene mucho peso en casi todas las informaciones, en las que tienen que salir por los retos estos y por las consecutivas crisis, y en las que no. O sea, ya si vendes hasta una información cultural, tiene que ser referencia europea, porque es así en realidad, porque cada vez somos más europeos también en esos apartados culturales, sociales.